Bienvenidos a Como Sea Somos. Mi nombre es Lisette Leal. Y mi nombre es Angélica Ramos. Y nos inspiró en hacer este programa, ya que él ha tenido un proceso de transformación totalmente diverso, ¿ok? Ha pasado de ser administrador de empresas, radiólogo, hasta que llegó al coaching y creo que se enamoró de esta herramienta. Y bueno, y nos inspiró para ver cómo él trabaja los proyectos hoy en día. Y ese es nuestro tema de hoy, proyectos. Bienvenido, Urbano. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias Liceo, gracias Angélica, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y aportando valor en esta maravillosa iniciativa que yo creo que suma mucho a lo que es el desarrollo de la sociedad y aporta valor a las personas. Fíjate tú que tú nos apoyaste sin darte cuenta cómo fue importante para nosotras darle estructuras. Nosotras como en nuestro proceso de crecimiento, como quien dice, no valorábamos las estructuras y resulta que tú a darle esa clase que diste, la importancia de tener como un enfoque, a tener escalones, nos diste ese valor que hay en que primero tenemos que darle organización a una idea para llevarlo a cabo. Cuéntanos un poquito cómo esa importancia de lo que es las estructuras en un proyecto. Bueno, me complace mucho haber podido facilitar eso que ustedes ya traían y de alguna forma que ustedes eligieron haya podido potenciar eso y que hoy sea una realidad, la verdad que me complace muchísimo. Y bueno, en relación a eso que me traes, parte de los instrumentos que le sirven a las personas para llevar su potencial y avanzar en sus proyectos, es la organización. Yo creo que hay una frase que yo sostengo que dice que el orden, la organización, es amigo de la prosperidad. Cuando digo prosperidad me refiero al crecimiento, me refiero al florecer. Aparte, yo tengo una formación de base como administrador de empresas y justamente también esa experiencia que he podido vivir como emprendedor en muchas instancias donde he triunfado y he fracasado, eso me ha permitido capitalizarlo en algo mucho más pragmático y hoy lo brindo en los distintos espacios en los cuales participo. Así que sí, definitivamente para cualquier proyecto es importante el caos y el orden. Los dos son importantes, cada uno en su momento. Eso es totalmente cierto. Bueno, quería hacerte una preguntita. Aparece el personaje del ego, pero últimamente he visto también que el ego te puede ayudar a impulsarte. Entonces, ¿cómo tú verías el ego? ¿Cómo lo identificas primero y cómo lo puedes usar en positivo? Es una vocecita que busca tener la razón y que busca, por lo general, tener placer. Cosas que ninguna de las dos está mal. Entonces yo creo que lo bueno es identificarlo para que no crezca más que el ser. Se vuelve disfuncional cuando el ego se vuelve más grande que el ser. Wow. Entonces incluso puede llegar a ser quizá un compañero que llegues a escuchar, pero no significa que vas siempre a tomar o hacer lo que esa voz te dice. Pero está bueno escucharlo y está bueno reconocerlo, porque si no lo reconocemos, entonces creemos que nosotros somos el ego. Eso es lo positivo. Una vez que lo reconoces, que comienzas, que te entrenas para reconocerlo, te das cuenta que esa es una voz, pero no eres tú. Esa es una conversación que tú estás teniendo y por ende puedes elegir si sostenerla o soltarla. Cuando estábamos empezando como sea somos y le dábamos estructuras y trabajamos la parte de los valores y cada una tenía valores distintos. ¿Cómo pudiéramos, cuando eso sucede, cómo pudiéramos integrar esa parte del ego? Porque puede ser positivo, puede ser negativo para cada una. Entonces, ¿cómo pudiéramos integrarlo y que nos pudiéramos sentir manipulación del ego de la otra persona? Bueno, hay una metáfora que yo utilizo para estos casos cuando se trata de trabajo en equipo y sobre todo sociedades, ¿no? Hay dos elementos que yo pudiera hoy facilitar, siempre, por supuesto, sosteniendo la premisa de que estoy clarísimo y no estoy queriendo traerlo como una verdad absoluta, sino como una mirada, desde la experiencia. Lo primero es que hay que tener en cuenta en estos casos es la distinción colaborar sin coincidir, ¿sí? Que a veces eso por ahí pasa, digamos, desapercibido porque creemos que para colaborar necesitamos coincidir, pero realmente no es así. Podemos colaborar desde lugares distintos. Yo creo que tener conciencia de que existe esa posibilidad de colaborar sin necesidad de coincidir sería lo primero. Y en segunda instancia, hacer algo que yo llamo hilar grueso. Sí, creo que lo he explicado en clase, ¿no? ¿No? ¿O no?
Esa no recuerdo. ¿No? Siempre voy a Eso traer algo. suena como que respira y que no te Y, importe. hilar grueso. Y todo, Claro, otro va por día. ahí. Claro, Ajá. hilar grueso va por ahí porque, ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes conocen el proceso de hilar, el proceso artesanal de hilar. Se utiliza un instrumento que se llama el uso, que es como una ruedita que tiene peso y va girando cuando uno saca la lana o saca, entonces lo pone en esa ruedita y se va volviendo un hilito fino, fino, fino y después se va enrollando en, qué sé yo, en el carrete. Es el proceso manual de hacer hilo. Pero ¿qué pasa? Que la persona tiene que tener una cierta pericia para ir pues, desfibrando, por así decir, como para ir soltando la lana, ¿ok? O el algodón, cualquiera que esté utilizando. Y tiene que ser muy, digamos, tiene que tener una sutileza, una delicadeza, que el hilo no se rompa, porque si lo quiere hacer fino, tiene que tener mucho cuidado, ¿ves? Así de a poco va llevando, que si se le pasa la fuerza se rompe. Entonces, decimos, hay que hilar fino cuando tiene que ver con ser acucioso o ser muy observador, observadores con los detalles. Y en el caso de hilar grueso sería todo lo contrario, a veces, digamos, hacer la vista gorda de muchas cosas para poder avanzar, porque si nos ponemos a hilar fino, que este movió un dedo más que yo, este movió dos bloques más, entonces ahí cuando yo creo que cuando entramos en esa dinámica de quién hizo un poquito más que el otro, yo creo que ahí puede ser una puerta para llegar a un conflicto que quizás ni siquiera es necesario, porque quizás yo puse dos bloques más hoy, o puse dos bloques más mañana, y en cabo de un año el compañero o uno de los compañeros del equipo de alguna forma me cubra eso o de alguna forma compense fijar digamos, las acciones en el objetivo superior, no en los objetivos personales, que ahí es donde está el ego. Digamos, lo que importa es que gane el equipo. Sabes que también el coach intenta maximizar las habilidades de otra persona a través de preguntas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que cuando llega un coachee a tu vida, llega por casualidad o crees que nada más es trabajo? O sea, ¿crees que hay algo más en eso? O sea, ¿esa persona viene a enseñarte algo a ti o solo tú le enseñas a la persona? La respuesta no tiene ninguna duda. En esa interacción las dos personas aprenden, ¿ok? Si bien el coach tiene ciertas distinciones, independientemente de eso, es un aprendiz constante y por supuesto tiene una actitud aprendiente. Un coach, por lo general, tenemos actitud aprendiente. Sabemos que la vida es un espacio de aprendizaje constante y vamos desde la humildad y sabemos que podemos aprender de un niño, de un evento, de la naturaleza. Así que definitivamente sí aprendemos en cada interacción. Después, en relación a las preguntas, el origen, digamos, del coaching tiene que ver bastante con el método socrático con la filosofía. Un espacio donde la pregunta tiene un papel preponderante porque la pregunta evoca espacios reflexivos. Y hoy la neurociencia ha comprobado que los espacios reflexivos son importantes para el aprendizaje. Y la dinámica, la vorágine de la sociedad de hoy va tan rápido y a veces es tan avasallante que muchas veces no nos detenemos a reflexionar y no nos detenemos a ver qué pasó o qué está pasando, que son dos preguntas distintas. ¿Qué pasó? Es cuando ya pasó, ya es tarde. Pero ¿qué está pasando? Es un momento de, a ver, me detengo, hago una pausa, a ver si esto va por el camino que yo decía, porque en ocasiones se ve que las personas, no, me paro y me vuelvo a levantar, yo soy guerrero, yo soy guerrera, y voy y sigo, y te das cuenta cuando levantas la cabeza, sí, seguiste y avanzaste, pero la dirección era una dirección equivocada. Entonces, conectar con qué es lo que realmente quiero, qué es lo que valoro, qué es lo que traía Lisette. Lo primero es los valores, a determinar qué es lo que realmente me importa. Y después viene la identidad, quién soy, para qué estoy, visión, a dónde voy. Y finalmente aparece el proyecto. Entonces, como queremos en general, la sociedad occidental busca resultados rápidos, lo que quiere saber es cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago. Pero desde esta mirada, el cómo aparece solo cuando te ocupas de los escalones previos. Yo digo que todos esos pasos es como muy rápido o muy lento, porque hay mucha integración en todo ese proceso. Ver la jugada, como quien dice, a dónde vamos, hay una integración. ¿Cómo uno hace para tener ese equilibrio, de repente disfrutar el proceso, pero a la vez está sintiendo muchas cosas? Porque así como dijiste, el cliente aprende, tú como coach aprende, y resulta de que cómo uno hace para tener ese enfoque y ese equilibrio, como quien dice, y tener las dos, en saber jugar y también tener una gestión emocional por lo que está viviendo. Bueno, yo pienso que aquí hay que considerar algo. Nosotros estamos acostumbrados a disfrutar siempre.
Es como que hay una, no sé si llamarle moda, ¿no? Una tendencia a disfrutar, que quizá se interpreta como conectar con emociones que son placenteras. Qué sé yo, conectar con la alegría, con la satisfacción, emociones, sentimientos que son placenteros. Ahora, ¿qué pasa? Que esa mirada a veces se queda corta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando conectas con el miedo, a veces es lo que te impulsa a moverte de donde estabas. Y ya va a llegar el momento y no he entregado el proyecto, no he hecho el libro. Y entonces a veces conectar con esa emoción que se llama miedo es lo que te impulsa a salir quizá del lugar donde estabas en pausa. Entonces ahí cambia la mirada porque le damos la bienvenida hasta el miedo, ¿no? Y a veces quizá pudiéramos entablar una conversación, a ver, ¿qué será lo que me está queriendo indicar esta emoción? Y quizá me está diciendo que necesito un poco más de recursos para este desafío. Entonces se transforma en un mensajero. Pueden jugar un papel importante en el equilibrio, ¿no? O sea, es decir, la interpretación. Y hablando de esto, ¿cómo sabes cuando del externo del sistema es manipulación o cuando no? ¿Hay alguna herramienta que nos ayude a esto? Yo creo que eso pasa mucho por cada interpretación personal, por el nivel de conciencia de las personas, ¿sí? Pero yo te diría, si el coaching pudiera otorgar una herramienta para determinar si hay algo que está manipulándote o quizá algo que está influenciándote en contra de tus intereses propios, por traer un ejemplo, si una persona trae una afirmación, qué sé yo, son 250 árboles. Y al constatar eso, no es la cantidad o simplemente, ¿y cómo lo sabes? No, no sé, o sea, no tiene pruebas. Constaten eso, entonces ya ahí yo empezaría como a tener, a cuestionar. Y quizá hay un interés detrás porque me está trayendo algo, o quizá no tiene la competencia porque está trayendo algo de lo que no tiene pruebas. Entonces ya por ahí, el primer acto lingüístico, la afirmación, para mí tiene una responsabilidad social que es poder presentar las pruebas. Entonces, si está trayendo al lenguaje algo que no tiene pruebas, a mí ya empieza a afectarme la confianza, la identidad de la persona. Igualmente, si trae juicios sin fundamento. Y yo también desde ese espacio también dudaría y diría, a ver, parece que hay intereses detrás de lo que está trayendo, ¿ok? O quizá está actuando teñido por alguna emoción que tiene que ver con su pasado, con su experiencia. Es como que le tocó alguna fibra que le hace traer algo desde ese lugar de la emoción. Y a veces, ¿qué pasa en la biología? La biología indica que cuando tenemos un alto nivel de emoción, nuestro cerebro en el área de las emociones consume mucha energía. Alto nivel emocional, alto consumo de glucosa y oxígeno desde la parte de las emociones. ¿Qué significa? Que el neocórtex, la parte racional, está menos provista de energía. Por ende, literalmente estás pensando mal o no estás pensando igual. Hay un libro que se llama Sobrenatural, del doctor Joe Dispenza, que habla de las ondas electromagnéticas, ¿ok? Que se han podido medir, que emite el corazón y el cerebro, ¿ok? Y hay distintos tipos de ondas electromagnéticas que emiten las personas, dependiendo en muchos casos de sus emociones, de su estado emocional, de sus sentimientos, ¿ok? Hay una cierta conexión en esas vibraciones, que no estamos hablando de vibraciones místicas, estamos hablando de vibraciones comprobables, estamos hablando de ondas electromagnéticas que han podido ser medidas. Entonces, desde ese lugar, quizá el concepto de coincidencia, como lo conocemos a nivel social, estaría quedando fuera en ese aspecto en particular. Si yo más bien me inclinaría porque existe cierta resonancia, fíjate cómo Bueno, lo llaman le sería, llaman, ¿cómo? que no es casualidad, sino Causalidad. causalidad, ¿no? Ajá. Claro, claro, hay cosas que no sabemos. Hay muchas más cosas que no sabemos que están o que quizá no se ven, o incluso hoy no sabemos que existen. El ser humano no las percibe, sin ir muy lejos, las ondas de Wi-Fi están, pero no las vemos, no las olemos, no las sentimos. Y así como eso, hay muchas otras cosas, hay muchos otros fenómenos que desde mi punto de vista algunos ni siquiera han sido descubiertos. Entonces, desde ese lugar yo me inclinaría más a la causalidad. Que por lo menos aquí en Como Sea Somos nos hemos dado cuenta que el que ha vivido esto del coaching se atreven, porque hay unos que se atreven y otros que no. Se atreven como a compartir, ¿puede A ser? compartir, exacto, a compartir. Claro. Bueno, mira, yo te diría que dentro de la disciplina del coaching hay ciertos valores que son, digamos, que están presentes, ¿no? Donde realmente se entrena. Y yo creo que uno de los elementos que coincide o de los valores es el servicio. ¿Qué es el servicio? El servicio, desde nuestra mirada, es elegir servir a otras personas, es decir, elegir aportar para nutrir la vida de otros.
de servir a otro es compartir mis experiencias, no como la gran sabiduría, no como la verdad absoluta, simplemente como una experiencia con la intención, que no es poca cosa, la intención, con la intención de que pueda nutrir la vida de otras personas. Así deben haber otros valores también, quizá el respeto, el trabajar en el ego, quizá la amorosidad, como en el caso nuestro, servicio, amor, humildad, aceptación, presencia, integridad. Entonces yo creo que todos esos valores, de alguna forma, te hacen tener una cierta coherencia, porque en el fondo a veces ocurre que lo que nos impide puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, pueden ser varias cosas. El miedo quizá es una conversación que dice, no sé si me alcancen los recursos para enfrentar este desafío. Y la vergüenza quizá en ocasiones es una conversación que dice, temo de que lo que se vea, lo que yo proyecto no sea lo mismo que soy. Entonces, ¿qué pasa? El coaching te permite ir siendo más coherente cada vez. ¿Ok? Y para trabajar en sí mismo, porque ¿qué te da el coaching? Autoconocimiento, habilidades adaptativas, desarrollo de inteligencia emocional, una actitud de aceptación del otro, respeto, un conjunto de valores que tú puedes tomar o no, pero que nosotros mostramos, digamos, los beneficios. ¿Qué te hizo quedarte aquí y no cambiar? Porque por lo poco que conozco de ti, veo que eres una persona muy cambiante. Y creo que en esto has durado bastante tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo clic en Urbano que dijo, mira, esto me encantó y me quedo aquí? Yo estaba buscando un posgrado que tuviera que ver con liderazgo. Después yo me di cuenta que lo estaba buscando porque tenía una idea de que entre más títulos tienes, vales más. Una creencia, quizá un paradigma del sistema, de la crianza, de distintos lugares que yo estaba arrastrando eso. Entonces yo quería tener un posgrado, un doctorado. Digo, como ser humano eso a veces no se vincula tanto, a veces vemos seres humanos que quizá no coincide su valor como humano y lo que aporta a la sociedad con los títulos que tiene. A veces no coincide. Entonces no necesariamente es directamente proporcional. Pero bueno, yo vine buscando eso, encontré el coaching y simplemente me atreví a explorar. O sea, le di una oportunidad, me di una oportunidad a mí también, que me sirvió para superar muchísimos procesos, algunos dolorosos, otros desafiantes, ¿sí? Me dio herramientas, ¿sí? Parte, por ejemplo, de los procesos fueron un proceso migratorio, es un proceso bastante demandante a nivel emocional, el reinventarse, así como tú dijiste, también incluso desde el punto de vista de pareja, y la verdad que el coaching me permitió atravesar todo eso y salir fortalecido. Entonces dije, esto es algo que es importante compartirlo. Así que desde ahí lo empecé como a elegir, dije, hay cosas que le puede servir a otras personas y que yo las tengo y que hoy de alguna forma puedo tener este nivel de tranquilidad, de bienestar, de armonía, que sirva como aprendizaje a una persona y que puede venir de mi experiencia como modelo, como coach, perdón, como radiólogo, como administrador, como emprendedor. Entonces tengo historias de todas esas etapas. Por ejemplo, cuando yo me vine de Venezuela, tenía una fábrica de cachapas grandísima, un montón de cosas tenía. Amigos, relaciones lindas, tenía mi familia cerca. Y bueno, cuando me vengo, me encuentro con una conversación posible. Voy a empezar de cero, no tengo amigos, mi título no vale. Las cosas que tenía, las que había conseguido materiales, las tuve que vender. Entonces esa conversación me lleva a ciertas emociones que quizás no sean funcionales para la acción o para salir adelante o para progresar. Entonces, pero eso es una sola conversación. Existe otra conversación. Me vine, encontré nuevos amigos, tengo nuevos desafíos, tengo la posibilidad de demostrar que todos los recursos que tengo los puedo transformar y los puedo capitalizar. Nuevas oportunidades también, se amplía mi círculo de confort y esa conversación me lleva a otro lugar, me lleva a un lugar de emociones que quizá me sean más funcionales para la acción. Entonces, fíjate cómo de la experiencia de vida yo puedo compartir algo que quizá a otra persona le represente un gran aprendizaje. Esto tiene que ver particularmente con la interpretación, el poder de la interpretación. Como soltar el control, ¿no? De que tengo todo esto estable y de repente todo se va y digo, ¿qué hago cuando perdí el control? Que estamos acostumbrados a esa parte como de supervivencia y por eso nos da miedo cuando de repente no tenemos nada y no tenemos ese conocimiento. Entonces, claro, aquí es cuando viene del coaching que yo lo veo como que abrir posibilidades con la responsabilidad que yo tengo, ¿no? De lo que me llega y verlo en Totalmente. forma positiva. Ahora, por lo menos a esas personas que no conocen esto
y quedan en lo que había dicho anteriormente, de que queda como que eso ya me lo sé, y tienen sus estructuras y no conocen más, no tienen otra mirada y eso no me sirve. Se puede decir que es como que cada quien tiene sus tiempos de aprendizaje. Ahora, cuando de repente hay algo que no nos aporta, por lo menos este famoso que salió de un video diciendo que todos son estafadores, ¿cómo analizar esos escenarios y de repente traer la confianza a abrirse a este mundo del coaching y cómo descartar a esos estafadores? Como quien dice, ¿qué dirías tú, aparte de las afirmaciones, de las pruebas, de cuál es tu carrera que te ha llevado? ¿Qué podemos decirle a esas personas que confíen y callar a esta persona diciendo que todos son estafadores? Porque es una mirada muy global. Es como decir que los venezolanos todos somos corruptos y resulta que hay personas Claro. que entonces es como, ¿qué le pudiéramos decir a esa persona de la confianza, ¿no? De abrir esa confianza es que, de algo que no ven, porque el coaching al final uno tiene que pasar todo el proceso para entender lo que uno está viviendo. O sea, es un trabajo, no es de un día para otro. No, claro, es un proceso. Bueno, mira, yo pienso que ahí en estos comentarios a veces hay intereses, ¿sí? Y a veces tienen razón. El tema es que lo que aparece acá es una generalización, como decimos en lenguaje coloquial, como meter todos en la misma bolsa. Y por ejemplo, Marshall Rosenberg en el libro de Comunicación no violenta, un libro que está inspirado en la filosofía de Gandhi, maravilloso, lo recomiendo, dice que uno de los elementos del lenguaje que bloquea la compasión es la generalización, las etiquetas y la generalización. Entonces, yo creo que ahí lo que aparece, lo que quizá está para revisar es eso, es ese aspecto de generalizar, que desde mi punto de vista no es funcional y no aporta, pero quizá, no sé, porque quizá detrás de esto hay un interés de que genere quizá controversia, de que genere comentarios, de que genere, o sea, no sé si es así, no lo sé, por eso no lo estoy afirmando. Digo, me viene el juicio de que la posibilidad existe. Esto, digamos, inicialmente. Entonces, así como en todas las profesiones hay gente que está bien preparada y gente que quizá no está bien preparada. Ahora viniendo a lo que me traes, y bueno, eso se puede saber a través de afirmaciones. Ejemplo, bueno, ¿qué experiencia tiene este coach en años? ¿Dónde se certificó? Ok, bueno, y estamos en internet, puedes buscar una referencia de cualquier escuela de coaching y seguramente que vas a tener páginas para saber, digamos, una referencia de la escuela. Eso sería una afirmación. Después, ¿cuál es el tiempo de capacitación que tienen? ¿Cuál es el tiempo de entrenamiento? ¿De qué tan competente o qué tanta pericia, ¿sí? O qué tal fue su formación? El tiempo. En tercer lugar, esto se maneja también por categorías. Así que hay una categoría de senior coach y master coach. Después, los resultados de esta persona. Hoy día todos tienen redes sociales. Así que mirar los resultados más allá de lo que dice también te va a comenzar a dar una idea. Si hay una cierta coherencia entre lo que dice y lo que hace. Si ha llevado a cabo algunas iniciativas a nivel social. ¿Quién se ha beneficiado de eso? También deben haber o reseñas o testimonios, por lo menos. Entonces eso ya de alguna manera te va minimizando el riesgo. No va a desaparecer el riesgo nunca. También hay un número de matrícula cuando los coaches se certifican. Al cabo de un tiempo, no más de 3 4 meses, hacen un registro y tienen una matrícula de una institución que dice, este coach cumplió con tantas horas de entrenamiento, tantas horas de práctica, el contenido que vio es tal y tal y tal, o sea, sino que ya hay instituciones a nivel internacional, a nivel nacional e internacional, que regulan esta disciplina. Eso sería, digamos, parte de lo que podemos revisar. Claro, claro, lo que pasa por lo menos, hay una escuela que te enseña a hacer coaching, pero hay escuelas que de repente pasas por estudiante como el coaching de vida, por ejemplo, y ahí no sale certificado. Entonces, claro, ahí es distinto, por lo menos aquellas personas que se animan a hacer un curso. Entonces, claro, ahí es cuando viene y me imagino que ahí sale, no sé si de ahí es que sale este personaje a decir que son estafadores, porque resulta que en estos cursos agarran y te ponen en una felicidad porque, claro, te quitan toda la armadura, como quien dice, el ego, y de repente sales a queriendo comerte el mundo y resulta que ahí es
cuando salen otras personas y que se sienten engañados, porque cada quien tiene una experiencia distinta en estos talleres. Ahí es como que, como, ¿dónde está la responsabilidad de, también de hasta dónde dije yo que sí? Y como dices tú, hasta dónde yo hice la diligencia de yo investigar dónde me estaba metiendo. Claro, ese es el detalle, digamos, en esa parte. Por eso que está bueno estos espacios, porque de alguna forma también nosotros en estos espacios promovemos indagar un poco más, ir a otro, a un espacio, digamos, de investigación natural. Cuando uno va a comprar algo de una marca X, por ahí a veces investiga un poco más, revisa, pregunta, revisa algún foro. Y eso está bueno porque ofertas hay infinitas, pero uno no va a saber la calidad o no va a tener una idea, digamos, más cercana hasta que pueda indagar un poco. Entonces, nosotros decimos el coaching es coaching y hay que conservarlo y evitar que la gente se confunda. Entonces, bueno, tenemos todos estos elementos. Instituciones que regulan. El coach, cuando se gradúa, tiene una matrícula. Uno investigar las redes sociales, cuáles son los testimonios que tiene esta persona, ¿ok? ¿Cuáles son los resultados de su vida? No elimina el riesgo, pero por lo menos lo disminuye, ¿viste? Y después, bueno, como las otras profesiones, hay espacios donde por más que quizá a veces la gente investigue o no se da cuenta, pero casi siempre es por exceso de confianza que pasa a ser un poco ingenuidad. O sea, ¿en qué se basa la confianza para tomar la decisión de elegir una persona? En todo eso, en la competencia. ¿Cómo yo verifico la competencia? Bueno, ¿qué experiencias tienes tú? ¿Qué has hecho en el pasado? ¿Qué me hace saber que tú eres competente en esto? ¿Sí? Eso sería un elemento, la competencia y se revisa a través de experiencias pasadas. Yo voy a, qué sé yo, voy a contratar un diseñador gráfico. Y lo primero que hago es, envíame por favor una muestra de tu trabajo. Voy a contratar un fotógrafo. Envíame por favor una muestra de tu trabajo. O tú tienes alguna acreditación. Ya eso, ese paso a veces yo creo que disminuye el 80% de los riesgos. ¿Te ha tocado soltar algo y decir, no, mira, esto no lo puedo hacer porque me afecta mucho personalmente o en tu vida, que has dicho, mira, aquí no puedo aplicar el coach? ¿Hay algo que nos puedas Sí, contar? sí. Una experiencia reciente que yo elegí soltar, había una madre queriendo, digamos, facilitar un espacio de aprendizaje para el hijo. Hubo un acercamiento para verificar qué tanto compromiso o qué tanto elegía el hijo este espacio de crecimiento, pero después en las acciones, digamos, las promesas no se cumplían, decir, bueno, y después no aparecía nada de lo que había prometido. La impuntualidad en lo que refiere a las sesiones, eso también ya te da una señal del nivel de compromiso. Entonces sí he tenido que soltar. Ese, por ejemplo, fue uno de los procesos. Y también he tenido he elegido pedir ayuda también. He elegido pedir ayuda a psicólogos, a psiquiatras, a otros coaches de mayor experiencia que yo, a personas normales, a personas que tienen una vida normal en otras disciplinas, o sea, personas, digamos, que no son del coaching, porque creo que es importante escuchar. Yo creo que el coaching, una de las cosas que trae, que invita es a escuchar. Significa escuchar una mirada que quizá te sirva y quizá tomar algunas cosas, otras no, o quizá seguir creciendo desde eso que te trae. Yo, por ejemplo, conecto contigo en el servicio porque vi en el servicio, vi el valor del ser humano que siento que se ha perdido por la rutina, por lo material. Hay una esencia que, del humano que usualmente como que lo ponemos debajo de la almohada, debajo de la cama, porque no hay tiempo para sentir y vamos a hacer la rutina, ¿no? Y en esa parte del servicio me ha tocado soltar a ciertas personas, porque una cosa es, bueno, en el futuro ser profesional y otra cosa es como que en nuestra vida diaria, en nuestra familia, y me ha tocado soltar a personas cuando yo he querido hacer servicio. No sé si te ha pasado eso, que y es difícil cuando uno suelta y uno quiere traer a todo el mundo conmigo, así como que ven, vamos a ver las distinciones, si hay posibilidades. Y es como soltar es una forma también de amor Sí. y respeto hacia el proceso de cada persona. Yo diría que soltar es una integración muy grande que yo creo que llevamos cada uno y yo creo que eso es lo que es la diferencia del coaching porque hay herramientas que nos hacen ver distinto y respetar distinto, pero es un trabajo.
es un Sí, trabajo también, porque no es tan solo llegar y puertas abiertas, venga, vamos a darle coaching, pero hay esa, cuando uno cierra la puerta a personas queridas, es como que, wow, yo veo el potencial y tú no lo ves, por ejemplo. Es qué difícil sería eso. ¿Cómo manejas esa parte vulnerable? si cada persona tiene sus tiempos, y ahí aparece también el concepto de misión, es decir, ¿para qué estoy? Y hay personas que lo tienen claro y otras que no tanto. Y si yo estoy en parte para aportar valor y una manera es quizá facilitar una experiencia, facilitar un libro o facilitar un curso, entonces lo hace a través de esa manera. Pero está bueno lo que traes, o sea, sin la expectativa o la obligación de parte de la otra persona de tomarlo, porque cuando uno trae algo es una oferta que la persona puede tomar o no, dependiendo de muchas cosas, y no confundir el, digamos, el no hacia la persona y el no en este momento no, no, esto de esta forma no. Es como que de alguna manera tener eso, porque quizá puede resultar impactante una negativa, pero desde la conciencia de primero, cada persona tiene sus tiempos, el otro es otro, las cosas son como son, no como deberían ser. ¿Sí? Yo igual sigo aportando desde mi lugar porque eso, para eso estoy, esa es mi misión. Es como que ahí suelta la expectativa, suelta el control y es diferente la emocionalidad que se genera y también el vínculo que se genera es diferente. ¿Qué te llevas, Urbano, de esta entrevista? Bueno, me llevo alegría, satisfacción, felicidad, orgullo de lo que están haciendo, gratitud con el universo, con el mundo, de haber podido contribuir en este espacio que yo creo que tiene muchísimo, o sea, yo pienso que hoy recién está empezando y va a dar muchísimo más. Gusto de poder compartir con ustedes, un honor. Y el feedback bueno, de que sí ha sido un espacio en el que han podido encontrarse, crecer, conversar de otra manera, ver cosas de otra manera, y en el caso suyo particular, concretar algunos proyectos que venían por ahí en conversaciones. Bueno, yo me llevo es el enfoque al que uno le hace a los proyectos, en soñar grande. Y una de las cosas que me inspiró Urbano fue ese proyecto en Venezuela de que seamos más, de que todos tengamos una mirada distinta de tantas situaciones que han pasado los venezolanos. Eso, eso me llena totalmente la pasión, ¿no? La pasión de cada uno. Me llevo eso. Buenísimo, me encanta. Yo me llevo que tu proceso de transformación ha sido muy lindo. Gracias por venir. Y bueno, y que sigas cambiando gente. Creo que eso es importante. Gracias, Gracias. gracias, La gente gracias. cambia cuando elige, ¿viste? Yo no las Bueno, cambio, sino que tu proceso. yo facilito, yo Los facilito el objetivos espacio. de facilitar el cambio, ¿no? Claro. Importante. Y bueno, nada, te vamos a poner tus redes sociales para que te sigan. Si quieres invitar a alguien a tus clases, a lo que haces, tienes espacio abierto. Bueno, sí, aprovecho este espacio entonces para decirte que si estás queriendo lograr un objetivo, si estás queriendo ir a un siguiente nivel en tu vida, si crees que hay más cosas para generar, si quieres crear futuro, si quieres aprender un poco más sobre desarrollo de inteligencia emocional, habilidades adaptativas, gestión de crisis y cambio, comunicación productiva, si quieres conectarte y autoobservarte, ir a otros espacios, entonces la escuela está abierta. Si tienes vocación de servicio, ese es uno de los requisitos principales. Las ganas de nutrir y contribuir en la vida de otros, entonces bienvenido a la escuela. Es un proceso hermoso, un proceso en el que sentimos alegría, en el que sentimos incomodidad. Resulta ser un espacio que te permite tener una mirada diferente para ir a nuevos y mejores lugares. Gracias, Urbano. Gracias a Gracias. ustedes. Bueno, cualquier pregunta, por favor, déjanos en los comentarios aquí y los contactaremos. Besitos. Chao, chao.